Mientras que van pasando ahí a Juan capítulo 6, me gustaría nada mencionar algo de que hemos estado viendo quizás en nuestros países hispanos. De alguna manera ha habido escasez en algunos lugares, tal como en Venezuela. La escasez de alimentos llega a tal grado de que solamente pueden ir a las tiendas una vez por semana, y eso con su número de cédula, cada quien le dice cuándo tienen que ir. Tienen que estar haciendo filas o colas ahí para poder recibir los alimentos, y lo más básico, ¿no? A veces desde medianoche, ahí están las señoras, las amas de casa, para tratar de ver qué es lo que van a poder recibir. Y la situación es dura, es difícil, no digamos en otros países como México. Sabemos ahorita con la situación de las protestas que algunos de los sindicatos de los maestros están haciendo en contra de la reforma educativa que acaba de pasar y que quieren ellos que se anule. Están haciendo bloqueos en algunos de los estados, tal como en Oaxaca, y también ahí empieza a haber ya escasez de alimentos, escasez de medicamentos, y en otros lugares, ¿no? También los grandes problemas que está pasando, tal como escuchamos en Michoacán, Guerrero, Morelos. La situación está difícil. Aquí en Estados Unidos quizás estemos un poco mejor, pero también de alguna manera la gente se siente insatisfecha. De alguna manera ellos ven que la clase media, sobre todo, ven que hay una gran diferencia entre la clase media y la clase alta, y sabemos los candidatos presidenciales, ellos tratan de ofrecer las soluciones para ese problema, ¿no? Uno de ellos piensa que si se sacan todos los inmigrantes sin documentos de este país, si se hace un muro ahí entre México y Estados Unidos para que no entren más, si se renegocian los tratados de libre comercio que tienen con los otros países, eso va a ser la solución. La otra candidata piensa que tenemos que seguir con el progreso que ha habido entre los últimos 8 años, que en el 2008 fuera cuando fue la recesión más difícil aquí que estaba en el país, y ahorita ya hemos hecho algún avance, entonces hay que seguir con ese avance económico, con esas políticas que tenemos ahorita, y vamos a poder seguir saliendo adelante. Pero ahorita lo que yo quiero ver y quiero que vean aquí en Juan capítulo 6 es qué es lo que Dios dice. ¿Cuál es la solución realmente? ¿Cuál es la solución para que nosotros podamos estar realmente satisfechos? ¿Quedar satisfechos? Fíjense aquí en Juan capítulo 6, vamos a ver lo que Jesús hizo. Menciona aquí la palabra del Señor. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Aquí vemos un milagro. Vemos cómo el Señor multiplica el pan, multiplica los peces, dándole de comer a 5,000. Únicamente cuenta aquí los varones, no está mencionando acerca de las esposas y también de los niños. Quizás 10,000, 15,000 personas había ahí. Como sabíamos, estaba cerca de la Pascua, de la fiesta, y había muchos peregrinos viniendo ya del norte, llegando hacia Jerusalén.
Y aquí hay una pregunta que le hace Jesús a Felipe, para ponerlo a prueba. Le dijo, ¿de dónde vamos a sacar pan para todos estos? ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta? Vimos que él no dio la respuesta correcta. Dijo, bueno, ni aunque trabaje 8 meses, siquiera ya con eso, voy a poder sacar todo el dinero para poder darle ni siquiera un poco. Andrés llegó con quizás una mejor solución. Dijo, bueno, aquí hay un poquito, pero pues, ¿qué es esto para tantos? La respuesta correcta hubiera sido, Señor, de ti, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el que hiciste absolutamente todo este mundo. De ti podemos sacar todo este pan, todo esto para darle de comer a toda esta gente. ¿Y saben qué? La única manera en que nosotros vamos a quedar satisfechos, primero es reconocer quién es el que suple lo necesario. ¿Saben qué? Al final de cuentas no es el gobierno el que suple lo necesario. Sencillamente, pongámonos a pensar, el mismo aire que nosotros respiramos, las mismas fuerzas que tenemos para trabajar. Uno diría, bueno, yo soy el que suple lo necesario. ¿Quién te da el mismo aire que respiras? ¿Quién te da la misma salud para poder trabajar? ¿Saben qué? Sencillamente a veces damos por sentado todo lo que tenemos en esta tierra. Qué bonito ahorita el clima, qué caluroso, las lluvias que hemos tenido aquí en Minnesota. Sencillamente vayámonos a una estación espacial. A menos que no tengan todos ahorita los aparatos que tienen ahí para de alguna manera tratar de sostener la vida ahí en el espacio, no hay posibilidad de vida. Es una gran bendición lo que Dios nos ha dado, cómo Él realmente es el que suple nuestras necesidades. Y sí, es verdad, nosotros somos mayordomos en esta tierra. Él quiere que nosotros seamos responsables en esa misma tierra de lo que Él nos ha dado. Si ven aquí mismo la historia, Él le dijo a las personas, ¿saben qué? Recojan lo que ha sobrado para que no se desperdicie nada. Y sí, muchas veces nuestros gobiernos o nosotros mismos como personas no utilizamos bien los recursos que Dios nos ha dado y por eso la situación está como está. Y sí, tenemos que utilizar bien los recursos, tenemos que ser responsables, tenemos que de alguna manera hacer lo que a nosotros nos corresponde. Pero al fin de cuentas, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí que le dijo a Felipe? ¿De dónde vamos a sacar pan para todos estos? De ti, Señor. Tú eres el que suple lo necesario. ¿Qué pasó con la multitud aquí? Diríamos, bueno, ya les dijo, después de haber visto esto, ¿cuál fue su reacción? Viene el versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Lo reconocieron, diríamos, en ese momento, pues ya lo reconocieron como el profeta, aquel que Moisés había dicho, ¿saben qué? Después de mí va a venir alguien, a él lo tienen que seguir. Uno diría, bueno, increíble, ahora sí ya lo reconocieron como el profeta. Es verdad, viene el versículo 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró a una montaña él solo. No captaron la lección. Ellos pensaban, lo que necesitamos es que Jesús sea el rey. ¿Y se imaginan qué gobierno vamos a tener? Como un rey que puede proveer milagrosamente todo lo material. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos mucho más aquello que el pan material. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y eso es lo que las personas no captaron. Si en ese momento llegaban y ponían a Jesús como el rey, lo ponían como el presidente, ahora sí, no, pues ya con eso toda la economía va a mejorar. ¿Saben qué? Hay algo mucho más importante que tengamos una excelente economía. Hay algo mucho más importante que tengamos todo lo necesario que diríamos material en esta tierra. Y es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes de ver eso, vamos a ver qué pasó cuando Jesús se va solo ahí. Viene el versículo 16, menciona ahí, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. ¿Saben qué? Otra razón que nosotros, o algo más que nosotros tenemos que hacer para reconocer
o para que nosotros en verdad quedemos satisfechos, es ver quién controla las adversidades, como en este caso. En este caso, Jesús estaba orando y ellos estaban en la barca y el viento era contrario, ya era de noche. El lago en el cual ellos estaban dirigiendo está bajo el nivel del mar y es cuando vienen los vientos que descienden de la altura de las montañas y empiezan a azotar el lago. Y con mucho esfuerzo apenas podían remar 5 o 6 kilómetros. Y en eso llega Jesús, por cierto que solamente Dios puede hacer eso, que estar caminando sobre el agua, algo que va en contra de las leyes que Dios ha mismo puesto, por así decirlo, algo que solamente Él puede hacer. Y ellos quizás de alguna manera pensamos, estamos solos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. No estaban solos. Jesús estaba ya orando, pero Él sabía que estaban batallando. Y de repente llega, y cuando llega a la barca, inmediatamente ya están del otro lado. ¿Saben qué? Él es el que controla las adversidades. ¿Se acuerdan quizás el año pasado acerca del huracán Patricia que azotó a México? El huracán más poderoso de toda la historia que conocemos del hemisferio occidental iba a llegar a México, un país donde vemos que hay escasez de por sí. Se creía que lo que iba a lograr ese huracán iban a ser los bienes que se iban a perder, las vidas que se iban a perder, probablemente muchísimo. Y me acuerdo que gracias a Dios ya hay más cristianos en nuestros países hispanos, ya hay más evangélicos o personas que tienen ya más esa fe de seguir a Jesús. Y empezaron a pasar por las redes sociales, por Facebook, por otras cuestiones. ¿Saben qué? Tenemos que estar orando. Empezaron a hacer campañas de oración. Cristianos de diferentes denominaciones, diferentes países. Y justo cuando iba a azotar lo más fuerte, iba a llegar ahí por el estado de Jalisco, se desvía al último momento el huracán y pega contra la Sierra Madre Occidental. Y de ser uno de los huracanes el más potente de toda la historia, en tan solo un poco de tiempo pasa a ser una tormenta tropical. Y sí, algunos daños, pero nada comparado o nada de lo que se pensaba que podía ser el huracán más potente de toda la historia. ¿Saben qué? Nunca yo había escuchado en México, porque en México tenemos una historia fuerte de separación de iglesia y Estado. Yo nunca había escuchado gobernantes que dijeran, esto no fue coincidencia, esto fue la mano de Dios. Gobernador Sinaloa lo estaba diciendo, el cual tuvo misericordia de tanta gente pobre que todavía está batallando. Y reconocieron quién es el que controla las adversidades. Aún el mismo presidente de la República reconoció que la fe de la comunidad contribuyó a que de alguna manera pues no pasara lo que se esperaba, se temía que iba pasando. Sí, el Señor controla las adversidades. Él es el que suple nuestras necesidades, el que controla nuestras adversidades. Y fíjense, si seguimos leyendo la historia, aquí menciona cómo reacciona la gente. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Oye, pues nada más había una barca y nosotros vimos que en esa barca se fueron los discípulos y tú no estabas acá. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo llegaste? Fíjense la respuesta que le da Jesús. Versículo 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación.
Él menciona, yo sé que me están buscando, pero yo sé la razón por la cual me están buscando. Es porque les di el pan, es porque comieron, se saciaron, y eso es lo que más quieren. ¿Saben qué? No se esfuercen por eso. Esfuércense por aquella comida, este pan verdadero que solamente Dios les va a dar. ¿Sabes qué? Si en verdad quieres quedar satisfecho, tienes que reconocer que no te satisfarás con algo material, temporal, sino solo con la vida eterna que Dios ofrece. Es la verdad lo único que te va a satisfacer. ¿Qué es lo que contestaron ellos? Diríamos aquí. ¿Entendieron lo que Él les dijo? Les dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Dijeron, bueno, sí, nosotros sabemos que la vida eterna, pues Dios la da, pero nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros sabemos que para mantener en ese como ser parte del pueblo escogido de Dios, en esa relación especial con Dios, nosotros hacemos las obras que Él nos ha pedido. Guardamos el sábado, pero como lo vimos en el mensaje de la semana pasada, ¿no? Lo guardaban, pero meticulosamente. Hasta habían condenado a Jesús porque había sanado a un hombre en el sábado y le había dicho, ¿sabes qué? Levanta tu cama, tu camilla y vete. ¿Cómo es posible que Él te dijo que hicieras eso en el sábado? No, el sábado es lo que nos distingue de los gentiles. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es más, la comida que nosotros hacemos, la dieta la llevamos, pero estrictamente. Eso es lo que nos distingue de los gentiles, es lo que nos distingue como el pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y fíjense lo que le dice Jesús aquí, la respuesta. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. ¿Sabes qué? Todo eso que tú haces, que tratas de guardar, pero meticulosamente de la ley, todo eso nada más era un símbolo de que Dios iba a enviar algún día a un cordero, a su propio hijo, lo iba a enviar a venir a morir en sacrificio por los pecados. Y eso nada más era un símbolo. Y eso es lo único que Dios está pidiendo que uno haga. Que uno crea que Jesús es el que Dios ha enviado para la solución del pecado. Y eso es el otro punto, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida eterna? Ya vimos que lo material no nos puede satisfacer, solamente la vida eterna. Ok, ¿cómo la disfrutamos entonces? Tenemos quizás que esperar hasta que nos muramos y ya algún día vamos a estar cantando ahí con los angelitos y las arpas y todo eso. No, la vida eterna ahorita mismo la podemos empezar a disfrutar. Pero tenemos que confiar en Jesús como la solución de Dios para nuestro pecado. Y eso es lo que les estaba tratando de decir. ¿Qué creen que sea la respuesta de ellos? ¿Lo aceptan? Fíjense ahí en el versículo 31 le dice, ¿sabes qué? Versículo 30. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros pasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Sí. ¿Qué señal haces, Jesús, para ver en verdad que tú has venido de Dios? Bueno, sabemos que multiplicaste los panes, pero Moisés también, Dios por medio de Moisés también envió maná del desierto. Y Moisés no estaba clamando que él venía específicamente de Dios, como tú estás clamando. ¿Qué señales? A ver, ¿qué señal nos muestras? Y fíjese la respuesta del Señor. Viene el versículo 32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Saben qué? Todavía no pueden entender. El pan que les dio Moisés quizás te satisfazca por algún momento, pero la única satisfacción es solamente aquel pan verdadero que viene a este mundo. Ellos le dicen, versículo 34, Señor, le pidieron, danos siempre de este pan. Bueno, si es así, danos siempre del pan, entonces vamos a estar bien satisfechos. Ok. Cristo les dice, versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca volverá a tener sed jamás. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió.
Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Sabes qué? El problema es que tú estás rechazando a Dios mismo. Tú estás rechazando aquella vida que Dios te quiere dar. Tú nada más estás enfocado en satisfacerte materialmente en este mundo, pero no estás enfocado en aquella vida eterna que Dios te va a dar. La solución que Dios ha provisto para el pecado, que algún día te va a resucitar al día final. ¿Sabes qué? Todo lo que Dios había dicho antes en el Antiguo Testamento era con el propósito de tener comunión con Él. Y Dios quiere que tengamos comunión con Él por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. El problema es que como tú estás rechazando aquella comunión que Dios te estaba ofreciendo, por eso es que no vienes a mí. Por eso es que no todos los que el Padre me da vienen a mí. Pero ustedes no pueden venir a mí, porque no están rechazando lo mismo que Dios les estaba ofreciendo. Y ya es cuando los judíos dicen ahí, versículo 41, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Oye, Él es el hijo de José y María. ¿Cómo dice que vino ahí del cielo? Y fíjese la respuesta de Jesús. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me envió. Y yo le resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Saben qué? El problema es que ustedes no están escuchando al Padre. Por eso es que no pueden entender. No es que sea difícil entender de que sí, es verdad, yo fui hijo de María. Como sabemos, el nacimiento de Jesucristo fue virginal. Pero estaba profetizado en las mismas Escrituras. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo iba a venir el Mesías? Que era Dios mismo. Dios fuerte, ahí dice, como un bebé. Pero ¿por qué no podían entenderlo? Porque habían rechazado aquella comunión con Dios. Sí, eran personas religiosas, muy religiosas. Guardaban la religión judía a la perfección. No se les pasaba ninguno de los mandamientos, diríamos. Pero habían olvidado el propósito por el cual Dios mismo les había dado esos mandamientos. Era para que tuvieran una nueva vida con Él, para que disfrutaran esa comunión con Él, para que no siguieran vidas separadas de Él. Todo lo que era el templo, todo lo que era el Antiguo Testamento, todo lo que eran los profetas, ellos habían profetizado de que la única manera de poder llegar a Dios y de poder llegar al lugar santísimo era por medio de un sacerdote que iba a ofrecer los sacrificios y solamente por medio de la sangre. Y aquí viene Jesús diciendo, ¿sabes qué? Yo soy aquel pan. Yo soy aquel sacrificio. Yo soy aquel que voy a dar mi vida por este mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por fin lo captaron? No. Y Jesús mismo dice, versículo 46, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el único que he visto al Padre. Yo soy el único que vengo directamente por el Padre. Nuestros antepasados, versículo 49, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. ¿Sabes qué?
yo voy a ser aquel que está profetizado Isaías 400 años antes de que esto pasara. Ahí estaba profetizado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Aquí menciona, ¿sabes qué? Va a venir alguien en el cual va a recaer el castigo de toda la humanidad. Las iniquidades de todas las personas van a quedar sobre Jesucristo. Y solamente por lo que Él haga, uno va a quedar sanado. Uno va a tener perdón de pecados. Uno va a tener comunión con Dios. Uno va a poder tener nueva vida por medio de seguir un sistema religioso. No. Ellos eran bien religiosos. Por medio de Jesucristo. Por medio de lo que Él hizo. Y por eso es que les decía, si seguimos leyendo en el versículo 52, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede darnos darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí, o permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras estaba en la sinagoga de Capernaum. Aquí le dice, ¿sabes qué? A menos que no comas de mi carne y de mi sangre y bebas mi sangre, no puedes tener vida eterna. Estaban, pero oye, casi es una blasfemia. Dios nos prohibió en el Antiguo Testamento beber sangre, y tú dices que a menos que no bebamos tu sangre. No podían ver más allá de sencillamente fijarse en las cosas de este mismo mundo, en lugar de realmente lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba mandándolo a Él, como un sacrificio por los pecados, como alguien que iba a dar su cuerpo y su vida. Y fíjense lo que la reacción de ellos. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Muchos de aquellos que lo seguían y decían, sí, este es el profeta que va a venir al mundo, hagámoslo rey. Aquí ya están diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién te puede entender? Esto es muy difícil. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? ¿Saben qué? ¿Les causa tropiezo el que yo dijo que a menos que coman mi carne y beban mi sangre no tienen vida? ¿Que yo soy el pan que bajó del cielo y que yo soy el verdadero pan? No como el pan que comieron vuestros antepasados, en los cuales ya se murieron. No, yo soy el pan, el que come de mi pan, de mi propia carne, tiene vida eterna. Yo le voy a resucitar en el día postrero. ¿Acaso qué va a pasar entonces cuando me vean que ya no voy a estar aquí en este mundo y que me voy y que voy a ascender al cielo? Dejen de pensar nada más en las cosas de este mundo. Piensen mucho más allá. Y aquí les da la respuesta, versículo 63. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién te va a dar la vida? ¿Vas a tener que comer literalmente mi carne? ¿Vas a tener que beber literalmente mi sangre? No. Solamente el Espíritu Santo es el que te va a dar una nueva vida. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que apropiarte por la fe de la salvación que está en Jesús. ¿Sabes qué? Lo que yo te he hablado es espíritu y es vida. Yo voy a dar mi cuerpo por ti. Yo voy a dar mi sangre por ti. El castigo de tu pecado, el castigo de tu iniquidad, de todo el mundo, yo la voy a dar por ti. Todo lo que tienes que hacer es hacer lo tuyo. Abrirle tu corazón a Dios.
reconocer que Jesús es el enviado de Dios para proveer salvación para todos. Eso es todo. Sin embargo, versículo 64, ¿hay alguno de ustedes que no creen? Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. ¿Sabes qué? A menos que tú estés buscando una vida como la que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, una comunión con Dios, a menos que tú estés buscando eso, esa es la manera en que Dios te va a estar atrayendo. Porque la solución es Jesús. Si lo único que estás interesado es venir a Jesús para que te ayude financieramente, porque las finanzas están difíciles, te va a pasar lo mismo que les pasó a estos discípulos. Los seguían por un momento, pero cuando les dijo, ¿sabes qué? Yo soy el verdadero pan. Lo más importante es que tú tengas comunión con Dios, perdón de pecados, una nueva vida con Él. No vas a estar interesado. Quizás estás interesado ahorita porque estás pasando una situación difícil de salud. Y dices, bueno, voy para que Dios me ayude. Porque así pues Diosito me va a ayudar si me voy a la iglesia y por lo menos hago algunas cuestiones religiosas. Dios me va a ayudar. ¿Sabes qué? No es hasta que en verdad desees tener esa nueva vida con Dios, esa comunión con Dios, ese perdón de pecados, ese gozo del Espíritu, ese amor, esa paz, algo que trasciende mucho más allá de lo material. No es hasta que digas, sí, la verdad es que si Dios, yo vivo una vida miserable. Puedo tener todo el dinero del mundo. Puedo tener todas las comodidades que ofrece este mundo. Puedo tener toda la seguridad que diríamos se puede tener. Pero si yo no tengo una comunión con Dios, si yo no estoy disfrutando cada día del amor de Dios, del gozo que Dios me da, de la paz que Dios me da, de poder adorarlo, de poder reconocerlo, yo la verdad vivo vida miserable. El Padre te está atrayendo. Son los que atrae el Padre. Aquellos que dicen, sí, ¿quieres tener una comunión conmigo? Ahí está, en Jesús. Él te puede perdonar todos sus pecados. No importa qué tan pecador haya sido, que haya sido de lo peor de los pecadores, no importa. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que tú necesitas un perdón de pecado, una nueva vida, que realmente nada más te va a satisfacer. ¿Cuál va a ser tu decisión? Tú que me estás viendo también, ahí por el internet, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál fue la decisión de los discípulos? Bien, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes, a los 12 discípulos, quieren irse como las otras personas ya se fueron? La multitud le estaba siguiendo, la multitud le decía, ese es el profeta que iba a venir al mundo. Ya le dieron la espalda. Le dice a los discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse? Bien la respuesta de Pedro, versículo 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién vas a ir? ¿Qué más te puede satisfacer en esta vida? Puedes tener tu religión, seguirla pero al pie de la letra. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Puedes tener tu buen trabajo, tu buena casa, tus buenos carros. Si no tienes a Jesús, andas con una vida vacía. ¿Y sabes qué? Si tienes a Jesús, Él se encarga de lo material también. ¿No vieron cómo proveyó el pan? Fue pan físico. No fue pan espiritual. Fue pan real. Él se encarga de eso. Él se encarga de las adversidades. Sí, hay adversidades en nuestra vida, por supuesto. Él se encarga también de eso. Tal como hizo, los discípulos estaban batallando ahí en el lago. Él de repente llegó caminando. Inmediatamente ya estaban del otro lado. Pero Él
Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que estás buscando. Yo no lo sé. Ninguna otra persona lo sabe. Dios sí lo sabe. ¿Saben qué? Aquí al final, cuando dice, versículo 70, ¿no los he escogido yo a ustedes?, repuso Jesús. ¿Saben qué? Esto de tener una nueva vida, una vida eterna, no es algo que a alguna persona se le ocurrió. Pues como seres humanos estamos bien aburridos, vamos a inventar una religión. No. El mismo Dios que nos creó, que nos puso aquí, Él sabía que habíamos pecado. Él sabía que nos habíamos desviado de sus caminos. Él dijo, la solución es que tengan una nueva vida por medio de Jesús. Voy a enviar a Jesús a que muera, que pague por sus iniquidades. Y aquellas personas que quieran esa nueva vida, por fe la van a recibir. Y la van a disfrutar. Y van a disfrutar perdón de pecados. Y el Espíritu Santo va a entrar en su vida y en su corazón. Y el Espíritu Santo les va a dar una vida eterna. Eso es lo que Dios estaba diciendo. No es que un pan, no es que ahorita, por ejemplo, que vamos a celebrar la cena del Señor, no es que este pan ya es el cuerpo de Jesús, no. Esto nada más es un símbolo de que Cristo murió por nosotros. La fe es lo que abre, la fe en Jesús, de que Él es el Salvador, es lo que abre la puerta a nuestro corazón para que el Espíritu nos dé esa vida. Pero es triste, ahí al final del versículo 70, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Aquí tenemos a alguien que estuvo con Jesús todo el tiempo. Y más adelante vemos que lo único que le interesaba era lo material en este mundo. Él era el encargado de las finanzas. Él sustraía de las finanzas, por eso es que estaba ahí y lo seguía. Y Dios sabía eso. ¿Qué es tu decisión? ¿Estás buscando realmente una nueva vida con Jesús? ¿Estás realmente, te das cuenta que sin Jesús vives una vida miserable? Ese es el primer paso para que el Padre te esté atrayendo a Jesús. Darte cuenta que sin Dios no importa todo lo material que tengas, no importa toda la salud que goces, no tienes absolutamente nada a menos que el Espíritu Santo esté en tu vida, esté en tu corazón y tengas esa nueva vida, goces de ese perdón de pecados, goces del amor, del gozo, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la fidelidad de Dios, de la mansedumbre, de la templanza. Goces en verdad de los frutos del Espíritu. Eso es lo que es la verdadera vida. Eso es lo que en verdad te va a satisfacer. Pero te tienes que dar cuenta que lo necesitas. Y ya cuando te das cuenta que lo necesitas, es cuando vas a escuchar al Señor tocando a tu corazón, diciendo, yo quiero entrar. Yo quiero perdonarte tus pecados gratuitamente. Yo ya morí por ti. Tú no tienes que hacer nada. Únicamente creer y aceptarme como Salvador. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros para pensar en aquello que hemos escuchado. Quizás estés aquí mismo, en ese servicio, o quizás me estés viendo allá desde el internet. Y tú dices, yo la verdad no tengo la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Yo no tengo la seguridad de que tengo una nueva vida en Jesús. Quizás si haya sido muy religioso, haya tratado de seguir las cosas al pie de la letra. Pero la verdad es que necesito un perdón de pecados. La verdad es que necesito una nueva vida. Necesito una comunión con Dios. Necesito que Dios entre en mi vida, en mi corazón. Necesito realmente satisfacerme únicamente con lo que Él me está ofreciendo. ¿Sabes qué? Si tú nunca le has pedido a Cristo, nunca lo has reconocido como el Salvador, si tú no tienes esa seguridad todavía que si llegaras a morir, te irías con Dios, que Él te va a resucitar en el día final, como le está diciendo, ¿por qué no hoy mismo comes de ese pan? Tomas de esa sangre, te apropias de esa salvación que Dios te está dando. Tú dices, ¿pero cómo lo hago? Por medio de la fe. Ahí mismo tú le puedes pedir a Jesús
que Él entre en tu vida, que Él entre en tu corazón, que Él te perdone, que Él te salve. La fe es la que te va a salvar. No es un pan que vas a tomar o una copita que vas a beber. No, es la fe en el Señor Jesús. Si tú nunca le has pedido a Jesús y te gustaría pedirle que Él te salve, que te perdone, que Él te dé esa nueva vida que Él está ofreciendo, ¿por qué no le pides ahí mismo? Si quieres, yo te puedo ayudar a orar. Ahí con tus ojos cerrados o donde me estás viendo, puedes decirle a Jesús: Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco la condenación. Pero también sé que tú me quieres salvar y que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, que me perdones mis pecados, que me des esa nueva vida, esa vida eterna. Confío en ti.